Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver cómo hacer este cactus, que es muy fácil de realizar. Está formado de un círculo de puntos altos y la última vuelta está hecha en punto cangrejo. El cactus está sujeto a una base. Los hilos que he utilizado son hilos en color verde del grosor 4 milímetros, ganchillo de 3 milímetros y medio, y el hilo blanco es bastante más fino que el hilo verde. El grosor está adecuado para trabajar con agujas de 2 milímetros. El tamaño del cactus son 12 centímetros del ancho y 5 centímetros del alto. Formamos un anillo mágico, pero dejamos el extremo bastante largo, luego lo vamos a aprovechar para coser el cactus a la base. Así que formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto y subimos 3 puntos de cadeneta. Estas 3 cadenetas nos van a sustituir el primer punto alto. Y ahora vamos a hacer 23 puntos altos. Con las cadenetas contamos 24 puntos altos. Echamos una hebra al ganchillo y hacemos un punto alto. ...24 puntos altos y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Y ahora, vuelta número 2, primero subimos 3 puntos de cadeneta. Vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Ahora vamos a hacer un punto alto en el mismo sitio donde hemos hecho las cadenetas, así que tenemos el primer aumento. Y ahora vamos a hacer 2 puntos altos en cada punto de la vuelta anterior. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y vamos a empezar vuelta número 3. Subimos 3 puntos de cadeneta y ahora el motivo que vamos a repetir en la vuelta número 3 es un punto y un aumento. Las 3 cadenetas nos sustituyen el primer punto, así que vamos a hacer directamente un aumento, pero en el siguiente punto. Un punto y el otro en el mismo sitio. Y repetimos un punto alto y un aumento, que son 2 puntos altos en el mismo sitio. Y así repetimos durante toda la vuelta.
Y también cerramos la vuelta con un punto deslizado y vamos a hacer una vuelta más en el color verde. Subimos 3 puntos de cadeneta. Y el motivo que vamos a repetir en esta vuelta, vuelta número 4, son 2 puntos altos y un aumento. Así que tenemos las 3 cadenetas que nos sustituyen el primer punto alto, tejemos otro punto alto en el siguiente punto y ahora hacemos un aumento. Y repetimos 2 puntos altos, que es un punto alto en cada punto alto de la vuelta anterior, y un aumento, que son 2 puntos altos en el mismo sitio. Así repetimos el motivo hasta terminar la vuelta. Esta es la última vuelta en color verde, así que antes de cerrarla cortamos el hilo, cerramos el punto, sacamos la hebra y ahora vamos a enhebrar una aguja y para cerrar la vuelta pasamos aguja por el primer punto o por la tercera cadeneta, desde adelante hacia atrás, y ahora volvemos a pasar por el punto, desde abajo hacia arriba, y ajustamos el punto. Escondemos la hebra por el revés. Y cortamos el hilo. Y ahora vamos a hacer una vuelta en punto cangrejo con el hilo blanco. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Sacamos el primer punto y hacemos un punto de cadeneta. Como el hilo blanco es bastante más fino que el hilo que he utilizado para hacer el cactus, así que sacamos el punto larguito para que no encoja la última vuelta. Y ahora hacemos un punto bajo, pero trabajamos hacia atrás. Sacamos el punto y hacemos punto bajo. Así continuamos hasta terminar la vuelta. Llegamos al último punto, cortamos el hilo bastante largo, que luego vamos a aprovecharlo para formar el cactus. Sacamos el punto, enhebramos una aguja y cerramos la vuelta. Y ahora colocamos marcadores
Ahora colocamos 4 marcadores cada 24 puntos. El primer marcador colocamos donde empieza la vuelta, donde la unión, y el resto pues sale otro por la mitad y los otros en los cuartos. Ahora vamos a coser primero mitad con mitad. Marcamos el punto y sacamos el marcador. Y ahora cogemos otro punto que hemos marcado. Y aquí igual, marcamos el punto y sacamos el marcador. Y el último punto. Hacemos un nudo. Y escondemos la hebra. La sujetamos un poquito para que se quede dentro. Y la cortamos. Así se queda el cactus. Podemos estirar un poquito la última vuelta para que se abra más. Y ahora vamos a colocar las flores. Cómo hacer las flores podéis encontrar en el enlace que aparece ahora mismo en la pantalla. Las flores tenemos que pasar por el anillo mágico hacia afuera. Y ahora aquí juntamos los 3 alambres. Los enrollamos. Dejamos en plano. Y ahora vamos a coser el cactus a la base. Para la base voy a utilizar una bola realizada con ganchillo. Cómo hacer bases de cactus podéis encontrar en mi canal.
en el enlace que aparece ahora mismo en la pantalla. Así que vamos a coser el cactus. Y así queda el cactus terminado. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.